Buenas noches y sean bienvenidos una vez más a El Ático del Miedo. Mi nombre es Emilio Medrano y me acompaña mi amigo. Púas, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues como se habrán dado cuenta, cambiamos un poquito el aspecto. A lo mejor ya nos vemos un poquito más juntos, más apachurrados. Pero yo creo que se ve bien el fondo. Eh, Hay una disculpa de que de repente pues no estuvimos subiendo videos. Porque pues realmente estuvimos haciendo cosas de personas adultas. Así es. Pero pues no pasa nada, digo, pues ya lo estamos haciendo. Acuérdense que esto nomás es para divertirnos. Y pues nada, pues, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues un tema que involucra algo que muchos hemos pasado o hemos escuchado hablar de que hemos visto en casas, bosques, etcétera. Pues son los duendes. Fíjate que esta idea, bueno, ahí nos surgió, estábamos viendo de qué hablar. Y un amigo de nosotros, Chuy, que le mando un saludo, estaba hablando de los duendes, de que por ejemplo en los elfos, pues están los elfos de Tolkien, Así es. que es Legolas, todos estos vatos, y pues obviamente los ven como un personaje así hermoso, así bonito, y ve los elfos que salen en Harry Potter, los de J.K. Rowling, y pues los ves así chaparros, panzones, feos, pelones. Y se ve una gran diferencia Ujú. de cómo se ven estos personajes míticos en diferentes presentaciones. Y yo alegaba o le decía a Chuy que pues son diferentes características, o sea, son diferentes personajes. No quiere decir que uno sea más chido que otro. Simplemente cumplen a lo mejor funciones diferentes. Simón. Pero bueno, teniendo en cuenta esto de Tolkien y de J.K. Rowling, tenemos que tener en cuenta también que pues estos personajes son de por Europa. Así es. Ujú. Ujú. Por ahí de Europa, y dependiendo de qué parte de Europa, el personaje tiene diferentes características o diferentes funciones. Por ejemplo, lo que me viene a la mente son los leprechauns, que son de por Irlanda, ¿sí, no? Sí, de Por ahí. Irlanda, ajá, Escocia y todo eso. Bueno, pues ellos eran Que de hecho tienen su película, ¿eh? la La, película de Leprechaun. la ves y te ves así como que Está, ves el personaje y dices, es un churro, pero la historia está chida. está bizarra, o Sí. sea, el mono está muy bizarro. Pero así son los leprechauns. Es que eso es lo que no sé, o sea, si realmente son así Sí, o gachos. sea, son gachos en el sentido de que, pues, o sea, tienes que darles una ofrenda, algo así, Bueno, creo. teniendo en cuenta esto, eh, te voy a leer un poquito acerca de lo que vienen siendo los duendes, pero un poquito acerca de Europa. Ok. Quiero dejar en claro que lo que voy a decir a lo mejor es de Europa, porque ahorita vamos a entrar en otro tema, Ujú. ¿ok? Los, estos duendes, estas hadas, estos elfos, tienen, digamos, el término o el nombre de elementales, Ok. ¿ok? Así se les denomina. ¿Por qué elementales? Porque tienen relación con los elementos primarios o básicos que se les denomina, que son agua, fuego, aire y tierra, ¿ok? Los mismos del Avatar son los que tienen estos seres. Que también, también hay gente que les dicen gente menuda, pueblo de la buena gente, espíritus de la naturaleza, habitantes del país de las hadas, tal cual. Entonces, pues bueno, de las características principales que tienen estos seres es que son invisibles. O sea, prácticamente no los puedes ver. También se dice que uno de sus nombres que son el habitantes del país de las hadas, quiere decir que no son De de ese este plano universo o físico, de este supongo. plano físico, que son de otra dimensión, Ya. en teoría, o se les puede denominar así. A lo mejor en la antigüedad no se les decía así, Ujú. pero pues actualmente así se les denomina. Que como ya tenemos este término de otra dimensión, pues así se les dice.
A lo mejor se le decía de otro De mundo. otro mundo. Ajá. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, dice que de cierta manera, pues estos, digo, son de otras dimensiones. Tienen diferentes poderes. Uno, por ejemplo, es que se pueden convertir en animales. Pueden ser a lo mejor un poquito agresivos con las personas, porque la intención o el motivo por el cual se encuentran en este plano, o el cual conviven o se encuentran en los bosques, y eso es para proteger, digamos, el mundo o el bosque, ¿sabes? O que tiene mucho que ver con lo de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues esta es la mitología, o este es el pensamiento que tenía en ese momento de la Europa. Y a lo que he escuchado o a lo que he leído, tiene que ver más con a lo mejor la gente de escasos recursos que vivían en la Europa antigua. Desconozco si actualmente los se siguen utilizando para allá, pero si vienes al mercado Juárez, los vas a encontrar todavía. Entonces, bueno, así como que para rápido terminar, se les dice a los espíritus de la tierra, se les dice gnomos. A los espíritus del fuego se les dice salamandras. A los espíritus del viento, canijo, ¿dónde está? Los del tiempo se dicen los del aire se dicen silfos, y los del agua se dicen ondinas. Ah, ok. Por las ondas del agua, supongo. Desconozco, pero sí se les dice. Pero bueno, eso vendría siendo la historia de los duendes que más conocemos, que tienen que ver un poquito más de la Europa. Ahora, han habido avistamientos de duendes aquí en México que de hecho incluso tienen relación con lo de Europa. Así es. Dime, ¿tú has tenido algún acercamiento o algo así con un duende o algún espíritu del mundo de las hadas, como lo dicen aquí? Bueno, de hecho tengo dos historias. Una no es de un duende, pero es algo relacionado con el mundo de las hadas. Y muchos, cuando éramos niños, por mi ejemplo, yo creía mucho en pues el hada de los dientes, ¿no? Y un día me pasó de que pues, se me cayó un diente y lo puse debajo de la almohada. Y yo recuerdo que estaba esperando a verla, sacas. Y o sea, me levanté como eso de las 3 de la mañana y vi un destello blanco chiquito. O sea, yo me subí en una litera y lo vi cuando estaba acostado y lo vi enfrente de mí. Y literal, era chiquito, chiquito, pero brillaba, sacas. Era parecido como... Al principio se veía como un orbe, pero sí les logré ver la figura así como un hada, güey, sacas. Y dije, con madre, ahí está. Y me volví a dormir. Y a la mañana siguiente, pues encontré pues, dinero, lo normal. Y le conté a mi mamá de lo que me había pasado. Y mi mamá se sacó totalmente de onda, güey. Ya cuando yo crecí y supe que pues el hada de las dientes no existe, que son nuestros padres que nos ponen el billete, fue cuando me di cuenta de por qué mi mamá había reaccionado así, porque a lo mejor, no sé, pensó que había visto un fantasma o algo así. Pero sí se impresionó mucho al yo decirle que había visto eso. Y la otra historia le pasó a un primo recién nacido. Bueno, no recién nacido, tenía como 2 años, 3 años. Okay. Y sucedió mientras lo estaba cuidando una tía abuela, ya en una casa de Monterrey. Entonces, estaba mi primo en un andador, y lo dejaron ahí, por cuidado, supongo. Y ellas estaban en la cocina, a lo que me cuentan mis tíos. Y en eso se empezó a escuchar un ruido bien extraño. Entonces cuando van mis tíos a verlo, ven que el niño, o sea, mi primo estaba sentado así, como meditando, sacas. Cruzado de piernas, cruzado de brazos. Achis. Y al lado del andador, arriba del andador, güey. Así, tal cual. O sea, sí saben que se meten los niños, pero arriba, literalmente arriba del andador. Y al lado había como un ser pequeño, igual en la misma forma.
O sea, como si fuera un muñeco al lado de mi primo, así también, sentado de igual manera. Estaba el andador. Ajá. ¿Ok? ¿Al lado del andador estaba tu sobrino o arriba? Arriba, como si alguien lo estuviera sosteniendo. ¿Flotando o apoyándose en el andador? Apoyándose. Ok. Y al lado del andador estaba este ser. Estaba del tamaño un poco más chico que el andador. Y se asustaron bastantísimo, o sea, se cagaron de onda y corrieron, o sea, literalmente agarraron al niño y se fueron y regresaron y ya no había nada. Pero lo que cuenta mi tía abuela, o cuando estaban ahí, era de que pues tenía aspecto así de duende o como un indio. Como un indio. Sí, como un indio pequeño. Fíjate qué raro. Estaba muy curioso esa historia, pero sí me sacó de onda. Y fíjate que esa casa da un chorro de miedo porque tenía muchos cuartos ocultos. Había un cuarto abajo de una escalera, güey. No manches. Estaba interesante la casa. Sí, qué bueno que comentas eso, de que parece como si fuera un indio, porque aquí en México, no sé si ustedes sepan, existen nuestros propios duendes, pero no son son, de cierta manera son casi iguales a los de Europa, pero obviamente tienen sus propias características. Hasta su propio folclore, diría yo. Pero al fin de cuentas, de cierta manera técnicamente son del país de las hadas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos personajes de míticos que tenemos aquí en México? Unos son los aluches, unos son los chaneques y otros son los guajes. Y hay otro por aquí que se llama aguaques. Aguaques. No, igual no tengo tanto esta información acerca de estos personajes. Vamos a hablar nada más acerca de los aluches y de los chaneques. ¿Ok? Entonces, bueno, primero que nada, lo pequeño que dije hace un momento de los duendes así de la Europa viene de un libro que se llama Duendes, Guía de los Seres Mágicos de España. ¿Ok? De Carlos Canales y Jesús Callejo. La información que les voy a comentar de los aluches y de los chaneques viene de un lado, pues de páginas así, pues de internet tradicionales, y viene de un libro que literalmente lo encontramos ahorita. Como una joya de oro. Ajá, está muy bueno, está muy chido. Se llaman Monstruos Mexicanos. ¿Ok? El libro es de Carmen Leñero. Y las ilustraciones son de Camuy Gomacio y Marcos Castro. Están ilustraciones buenísimas, la verdad se me hizo un libro muy chido. Y aparte está sellado con la Secretaría de Cultura. Ajá, dice que está como que sustentado por la Secretaría de Cultura. Entonces, pues, chequenlo, amigos, está muy bueno. Está bueno para que lo chequen. Pero bueno, continuando con lo de los aluches. Vamos a comenzar con los aluches. Los aluches son principalmente mayas, ¿ok? Vienen de la región ahí de los mayas. Y principalmente, o como que la razón más característica de estos personajes es que tienes que pedir como permiso o tienes que caerles bien para que tú te asientes o hagas algo en los bosques en donde se encuentran. Yo he escuchado historias respecto a gente que ha trabajado en lugares en donde en donde trabajan en la selva ahí de Maya y suceden accidentes, no sirven los focos, no prende, de hecho, llueve mucho. Mi abuelo trabajó haciendo carreteras allá por Brasil. Y digo, no tiene que ver con las aluches, pero al fin de cuentas, ellos llevaban un chamán. El por qué era porque el chamán se llevaba bien con los espíritus del bosque. Entonces, al ellos estar haciendo trabajos obreros ahí en la selva,
por así decirlo, el chamán era como que el protector y el que pedía permiso hacia la naturaleza para que ellos pudieran entrar ahí. Entonces yo creo que algo también tiene que ver aquí con México. Sí, o sea, bueno, la historia que yo me sé es de un chavo, un youtuber, que se llama El Muerto, no sé si lo conozcas, no sé si No. lo has visto. También cuenta historia de terror y así. Para que lo busquen, su canal es El Sazón del Muerto. Tiene un programa que se llama Mediosos pero Sabrosos. Y está muy chido, la verdad. Y en este programa él comentaba que en una de esas veces donde trabajaba le tocó estar en un evento donde él supervisaba o donde él trabajaba para acomodar en un trabajo. Era como un evento musical Okay. en medio de la selva, ¿ok? O a lo mejor no está en el medio de la selva, pero vaya, estaba en ese territorio. El punto es que, así como te digo, literalmente había problemas en donde se les caían cables, se lastimaban personas, no prendían o no servían ciertos aparatos, se les destrozaban. Entonces, había mucho problema para acomodarlo. En ese entonces, a ellos les habían dicho que tenían que pedir permiso para trabajar ahí, a los aluches, cosa que no hicieron. No hicieron y empezó con todo eso. Y qué curioso que mencionaste lo del chamán. Tuvieron que traer a un chamán, tanto ha sido el chamán sí, de esa religión, de los mayas, y a un sacerdote católico, pues para bendecir la situación, y el otro para pedirle permiso a los aluches que los dejaran trabajar. Después de eso, ya no tuvieron problemas. Te pasaste lanza con esa historia. Sí, búsquenla, es del El Sazón del Muerto, es donde la escuché. Este, y se me hace una de las historias más chidas, porque al final de cuentas, pues, o sea, nadie vio nada, o sea, decían que, por ejemplo, escuchaban risitas en donde, en medio del bosque, imagínate, o sea, arriba de los árboles que escuchaban risas, o sea, en la noche, o sea, ¿quién se va a reír a medianoche y se escuchaban risas como niños? Ala. Porque esa es otra cosa. Los aluches son muy, eh, se relacionan mucho o se parecen mucho a niños porque están chiquitos. ¿Ok? Vienen más o menos que, no sé, a lo mejor un Un metro. metro y algo. Entonces se ven como si fueran niños. ¿Ok? Y actúan como si fueran niños. O sea, hacen travesuras, roban, molestan a los animales. Que eso depende de cada cosa. Porque dice que tanto te puede ayudar para darte buena fortuna o para proteger el bosque o para protegerte a ti, como te puede hacer mal dependiendo de el humor de la luche, como si le caes bien, como si lo respetas, se le traes tributo y eso y todo eso, y más que nada eso, ¿sí? Wow, interesante la verdad. Entonces, eso me recordó a lo que dijiste ahorita de que él se veía como si fuera un indio. Sí. Me refiero a que significaba que parecía o que tenía como vestimentas. Aborígenes. Ajá. La cuestión es que tanto los chaneques como los aluches, como los otros que mencioné hace un momento, en la religión o en la ideología o en la idea de esta religión, es que vienen del inframundo ellos, ¿ok? Fueron antepasados de los habitantes anteriores o de los habitantes de México antiguo, y los trajo un dios que se llama Chane, Chane. que es el dios de la tierra y Y el el dios aire. del agua. Ah, del agua. Sí, dios de la... Bueno, ahorita lo checo, como quiera. Entonces, este personaje los trajo a la vida, entonces son seres del inframundo. Seres que ya han, pues eran como humanos, Ujú. nada más que pues los hicieron chiquitos, les dieron poderes, y el punto focal de ellos es como que proteger la tierra o proteger a los habitantes de México. Y pues nada. Y pues eso, o sea, de que esa es su función principal. Bueno, una de las cosas o de las tradiciones que más tienen de los aluches, bueno, que así les decimos nosotros, alush,
es Alush. Alush es en plural en México. Pero en lengua maya se les dice Alushov. Alushov. Creo que es así. Pero bueno, pues X, no, mi maya no es tan bueno. Entonces, muchos de los campesinos ponían en casitas en el campo, tal cual, una casita para que digamos el Alush vive ahí por 7 años. Es como cuando allá en Gran Bretaña ponen a los gnomos de jardín, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los dejan ahí. Se supone que el Alush te protege de a otros animales, protege la cosecha, hace que tengas buena cosecha. Ahí de que como que hace que veas a los ladrones o asusta a los ladrones. Entonces, digamos que muchos campesinos los utilizan para eso. La idea aquí que tienen aquí es que cuando se termina el plazo de 7 años, la casita la tienes que cerrar o la tienes que sellar para que la luz no se salga. Porque dicen que después de ese periodo el aluche se puede comportar mal o se puede a lo mejor rebelar del campesino y hacer destrozos o molestar a otras personas. Entonces se dice que terminando el plazo de 7 años tienes que enterrar así la casita donde lo tienes. ¿Qué casita? Me refiero a que a lo mejor le hacen un templo, a lo mejor le hacen una ofrenda, o sea, vaya a un lugar en donde se supone que la luz se va a quedar. Entonces, pues bueno, esos vendrían siendo los aluches, ¿ok? Ahora vamos a hablar de otros que se llaman los chaneques. Chaneque, que creo que es el más conocido por una novela de Televisa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba esa novela? No sé, pero salió un chaneque. Salió un chaneque, o sea, salió un chaneque con un báculo y ajá, la moja. Ajá, con la moja y todo, o sea, pues supone que era un chaneque, vaya. Y de hecho creo que se venía de un mundo... Venía de otro mundo. Venía de otro mundo, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen estos chaneques? Bueno, ¿qué son estos chaneques? Bueno, su nombre viene del náhuatl, los que habitan en un lugar peligroso, los que habitan en lugares peligrosos, o los dueños de la casa. Se dice en la mitología mexica que vendrán siendo los hijos de este dios que comenté hace un momento, Chane. Entonces, que era el dios de la tierra y el agua. Ya. Entonces, ¿cuál es la función principal de estos? Es cuidar los montes y los animales silvestres. Ahora, también se supone que tienen que cuidar al humano o al hombre que habita ahí. Pero de cierta manera, pues tienes que tenerle o tienes que venerarlos o tienes que ofrecerles tributos para que no te hagan destrozos a ti. Okay. Entonces, era importante el tú retribuirle a él y él te va a retribuir a ti. O sea, te va a traer buena fortuna, te va a traer buena cosecha, te va a ayudar contra las personas malas, etcétera. Pero siempre y cuando tú tengas el respeto hacia ellos o les des tributo a ellos. Ahora, estos chaneques están en diferentes lugares. Están en los Tuxtlas, en el Istmo Veracruzano y en Tabasco y Chiapas. Tienen diferentes culturas o diferentes formas de ver a los chaneques. Yeah. En esencia, los chaneques vendrían siendo chaneques buenos o blancos, chaneques malos o negros. Los chaneques buenos son los que habitan, por ejemplo, en lugares en donde está la civilización. Entonces, podría ser a lo mejor en lugares boscosos, pero donde hay gente, o inclusive en la ciudad, no estoy muy seguro, o en estructuras en donde antes era una civilización, como las ruinas mexicas. Ahí es donde estarían, por ejemplo, los chaneques buenos o blancos. Los chaneques negros o malos son los que viven en las profundidades del bosque y son los que hacen las maldades. Okay. La diferencia de estos dos
bueno, según el libro, según la lectura que leímos hace un momento, tiene relación con que como eran ellos, venían del inframundo, o sea, fueron, digamos, revividos por este dios Chane, eh, de cierta manera se querían vengar de sus hijos o de las personas que estaban vivas aún, de los mexicanos, por el hecho de que se olvidaban de ellos o no les daban ofrendas, porque recordemos que para ellos eran humanos, o sea, los chaneques Así es. anteriormente eran humanos que murieron y luego el dios Chane los revivió. Ujú. Ujú. Entonces, pues tienen, digamos, ese rencor hacia la humanidad y por eso se comportan de manera negativa hacia los hombres. ¿Ok? Dentro de, por ejemplo, voy a mencionar nada más lo de los Tuxtlas. Ok. ¿Ok? De estas personas dicen que estos personajes, estos chaneques, eran personas que son de corta estatura, que tienen una cabeza grande, que su piel es así como de color chocolate, Ok. así como que tierrita, así como que tierrita Como si fueran de mojada. barro, supongo. Ándale, algo así. Entonces, eh, dice que estos chaneques eh, atacan a estas personas, los chaneques malos, estoy comentando. Atacan a estas personas de diferentes formas. Por ejemplo, a los adúlteros, a las personas adúlteras. Y tienen dos animales mágicos que si los lees en una forma, son ellos que se transforman. Si los lees de otra forma, son ayudantes de ellos. Ok. Entonces, tenemos a el burrito y el gatito, que va siendo como un tigre y no sé, un caballo, supongo. Entonces, dice que el primero, el burro, desnuda a los hombres y después se los come a lamidas. Ok. ¿Ok? El segundo es hacia las mujeres infieles, que se convierte en un tigre y se las come. ¿Ok? Así Ok. tal cual. Entonces, muchas de las culturas sudamericanas y aquí de América Latina tienen la idea de que los espíritus chocarreros o así los fantasmas, vaya, los espectros, al igual que estos seres mitológicos, se diferencian con los humanos porque tienen los pies al revés. Pies al revés me refiero a que Así en volteados. ajá, tal cual. O sea, tenemos el pie normal nosotros, ellos los tienen así. Ujú. Entonces, esa es la idea de ellos. Pues nada, una de las cosas importantes es que dicen que los chaneques también pueden ser rateros de, de niños. O sea que roban niños Roban a también. los niños para que sean sus sirvientes. ¿Ok? Entonces, pues hay como ciertas medidas de prevención para que esto no suceda. Esto ya es un poquito más en las culturas de Tabasco y Chiapas, en donde dicen eso, que se roban a los niños. Entonces, para, para evitar eso, porque se los roban para ser sus ayudantes, a veces les hacen un collar que es hecho a base de nueces, piedras de río. eh, en ocasiones utilizan una cruz como de De palma. palma. Ujú. Y eso les ayuda a ahuyentarlos también. Se dice que volteándoles la camisa usando la ropa al revés, o sea, quitándotela y poniéndotela así con la etiqueta de fuera, es una forma de evitar que un chaneque te robe. Entonces, pues eso es más que nada lo de los aluches. Digo, los aluches y lo de los chaneques. Chaneques. Ujú. Pero lo de la cruz de milpa, se usa mucho, créeme, mire, o sea, yo cuando era bebé tenía me dieron una cruz de palma, también a mi hija, o sea, llenas de esas cosas de Día de Ramos y te la ponen ahí en la cuna. Aquí en el norte se dice para que no te acerque la bruja, carnal. Entonces, en el sur yo creo que es los aluches, chaneques, entre otras cosas. ¿Por qué será la importancia de esa cruz?
Yo creo que es la unión entre la religión católica, la religión cristiana con la prehispánica. Sí, pero bueno, sí, o sea, eso tiene mucha relación, pero no sé hasta qué edad se comenzó o hasta qué época se comenzó a utilizar la cruz. Ah, ok, eso sí O no sé. no sé si antes se utilizaba, pero no tenía esa simbología. Ah, ok, tú te O refieres a sea, que siempre se ha usado, pero no por el Cristo ni por nada de eso. exactamente, sino simplemente porque parece. Pues fíjate que la cruz de palma no es la típica cruz de Cristo, sino es una cruz literal, o sea, a Cuadrada, o sea, mediación, sí, así. exactamente. Ya que le agreguen la fotito y la imagencita sagrada, pues ya es diferente, pero que yo tenga entendido, las cruz de palma sí está así, una cruz normal. Fíjate, en el libro en donde que estaba comentando en su momento de los monstruos mexicanos, dicen que hay un antídoto para, o sea, dicen que hay antídotos que vienen siendo los que comenté hace un momento, que vienen siendo usar la ropa al revés, amuletos como el ojo de venado, collar de nueces, Ese es muy piedras de famoso, ¿eh? ríos. Y pues bueno, más que nada, pues eso, o sea, la misión es simplemente proteger y vigilar las ruinas o los bosques mexicanos. Esa es su función. Pues yo creo que son, digo, para mí lo de los duendes, chaneques, trolls, yo creo que es algo, a mi punto de vista, algo que sí existe, porque es algo más natural. Yo creo que sí son criaturas que existen en la naturaleza, pero pues como bien dice ahí, son escurridizos, invisibles. Digo, si ustedes se topan con un video de que mostramos a que se aparece un duende, no, fake, totalmente fake. Es muy raro ver algo de duendes así. Sí, no, o sea, la idea principal, tanto como los europeos como los aquí de América Latina, es que estos duendes son invisibles. O sea, no los puedes ver. O sea, literalmente si no los ves una cámara menos. Ahora, hay una forma diferente de duendes, que era lo que comentábamos antes de comenzar a grabar, y era de los duendes que son que venden en las hierberías o que venden, por ejemplo, aquí en el Mercado Juárez, que es aquí de Monterrey. Con el Reforma también. Que son estos duendes que inclusive hasta te llevan con un Con una tarjetita, algo así, ¿verdad? que tienen su nombre, los tienes que poner nombre. Haces como que ese rezo y haces que cobre vida el duende. Así es. Se supone que ese duende te da buena fortuna, te da Siempre y cuando le des sus dulcecitos, algo así. Exactamente, o sea, igual, la misma situación que con los aluches y los chaneques es que le tienes que tener constantemente el tributo. Si los descuidas empiezan a hacer maldades. Que eso me recuerda a una historia, a lo mejor ya para finalizar, que es una historia que escuché en otro podcast también, en donde una chava lo había comprado, había tenido ahí el personaje, el monito, y al principio pues le daba de comer y todo así, de que la novedad, ¿sabes? Y pues de repente se le olvidó. Y durante mucho tiempo se le olvidó hasta el punto en donde le empezaron a pasar cosas en la casa, que le movían cosas, que se le perdían así, o tal grado de que físicamente de cierta manera se sentía agredida. A lo mejor no directamente por el personaje, pero se caía o se pegaba o ese tipo de situaciones. Y la típica que siempre hablas con el padre y el padre bendice la casa y no sucede nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto, o sea, las, digamos, soluciones no siempre son las católicas. Exacto. ¿Ok? Y esto estoy hablando, es que ya se escuchó como si soy completamente creyente en esto, ¿verdad? No, o sea, estoy hablando de las creencias de la mitología que dice que no, pues no es la misma solución para todo. Exacto. ¿Ok? Entonces ya después habló con una bruja, si mal no estoy, y la bruja ya le dijo qué es lo que tenía que hacer. Que no pudo, en la historia dice que no podía decir nada de eso, entonces no, o sea, lo omitió. Fue como que a puerta cerrada, como que nadie más supo. Entonces, dice que durante esa ceremonia pasó algo así gachísimo, pero que no lo puede comentar. O sea, no, es como que si hubiera hecho un trato y el trato era que no comentara nada de lo que sucedía ahí. A la madre.
Y estaba la bruja, estaba ella y estaba el personaje en ese cuartito. Digamos, estaban en un cuarto. Y la historia termina en que al final de cuentas no se pudo deshacer del mono. O sea, el mono tuvo que estar ahí en la casa. Pero al parecer llegaron a un acuerdo en donde estaba en un paticito. Tenía un paticito, estaba en un árbol y en el árbol tenía como un agujerito. Entonces ahí le hizo como una tipo casita y ahí lo dejó. Y ahí se quedó y digamos como que el trato era que no, que el mono no la molestaba y, y a ella no lo molestaba a él. Ok. Y así como que ya, como que el epílogo, lo que le estaba diciendo era que alrededor de donde estaba la casita, florecía mucho. O sea, había como que mucha vegetación. Como típico de duendes y así. Exactamente, exactamente. Así como que flores que bien extrañas de que no sé por qué salen estas cosas aquí. Así. Fíjate que en la casa pensamos que hay un duende, güey. Porque a veces en En, la mía. en la casa donde ya estás con Gaby. Sí, ahorita en el que estamos con Gaby. Ok. Porque ahí se desaparecen cosas, güey, mueven cosas, güey, se escuchan ruidos. O los típicos tronidos de la madera que a lo mejor es por el frío o calor, pues se escuchan esos piecillos. Y a veces mi esposa se pone así de que, ¿qué me hicieron esta vez? Y que no sé qué, y de la nada, güey, aparecen, güey, así, de que, ay, cabrón. No digo que spamen mágicamente, sino que de repente las encontramos donde lugares donde ya habíamos buscado. Bueno, eso me ha pasado a mí también. Y luego, por ejemplo, hay una jardinera, güey, crecen plantas y luego en el patio crecen plantas adentro del cemento, ¿sí me entiendes? Cosas, o sea, me encanta la naturaleza, las plantas, los árboles y la verdad está muy bonito todo eso. Y yo por eso, o sea, es mi opinión personal, yo sí creo en que estas criaturas son parte de nuestro mundo, de la naturaleza y no tienen nada que ver con fantasmas, religión y cosas paranormales. Sí, incluso en el libro que comentaba hace un momento de los duendes de España, decían que eran personajes que morían, que inclusive su cuerpo se pudría, o sea, eran personas de cierta manera físicas, eran personajes físicos, la naturaleza, Sí, bueno, como personas, pues sí. pues sí. Fíjate que a mí también me ha pasado eso, o sea, ahorita rápido lo que me acordé era que estaba buscando mi cinta Scotch, no sé qué estaba haciendo en el cuarto y no la encontraba y busqué, no sé, te diré, ahí en el sofá lo busqué y no estaba. Lo dije, ay, ¿cómo pues se me pudo haber olvidado? Y lo que ya basta, ya necesito encontrarla y volteo y ahí está. Y o sea, así cositas así me han pasado que estoy muy seguro que tiene una explicación en cuanto a por qué a veces sí lo ves y a veces no ves las cosas. Es parte de la percepción. Pero no deja de ser como que, está curioso, Está ¿no? curioso, sí, sí, sí. Pero bueno, pues yo creo que viene siendo hora ya de terminar porque pues ya llevamos el tiempo y ya hay que dormir, pues. Así es. Entonces, pues nada, antes de finalizar, simplemente comentarles que sigan a la página de El El Ático ático hiperñoño. Hiperñoño, ya es El Ático Hiperñoño. Le den like, le den compartir. Al igual que este video, si les gusta, que le den like, le den compartir. Y a los demás, la semana pasada estuvimos con historitas de terror. Ujú. Y en cuanto tengamos más historias de terror, en cuanto alguien, pues ahí estamos recibiendo las historias. Y cuando tengamos ahí un bonchecito, pues ahí Sale el volumen 2. sale el volumen 2. Igual de misma forma, hiperñoños. También tenemos la página de YouTube para que ahí la compartan, le den like y la compartan, le den like y la compartan. Entonces, pues nada, pues no sé si tengas algo más que agregar Pues nada, como vienes y reiterando, pues dar like, por favor. y compartir. Y compartir nos da mucho apoyo. Y pues cuéntenos historias más de terror, porque la verdad creo que les gustó mucho el volumen 1, entonces ahí para ir calentando para el volumen 2. Sí, historias que quieras contar, adelante. Si la quieres anónima, la hacemos anónima. Si no la quieres anónima, decimos tu nombre. Pero el punto es de que nos comentes tu experiencia con eventos paranormales. Incluso curiosos. Así, incluso curiosos de que, no, como que no le haya sentido. Y a ver si aquí le hayamos sentido. Si no le hayamos sentido, pues no decimos nada y ya. Exacto. ¿Ok? Pero bueno, pues entonces, pues
terminamos y nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente semana. Nos vemos.